El eco de las olas rompiendo contra los acantilados de la isla de White parecía susurrar un nombre que, 3 siglos después, sigue evocando visiones de cofres desbordantes de doblones y mapas marcados con una cruz sangrienta. William Kidd, el capitán escocés que comenzó su carrera como un respetado cazador de piratas y terminó sus días balanceándose en una soga de cáñamo a orillas del Támesis, dejó tras de sí algo más que un cadáver enjaulado para advertencia de los navegantes. Dejó una leyenda, una herida abierta en la historia de la navegación, y sobre todo, una pregunta que ha atormentado a historiadores, buscadores de fortunas y aventureros por igual. ¿Dónde se esconde el tesoro que, según sus propias palabras antes de morir, era suficiente para comprar su libertad y la de medio reino? La historia de Kidd no es solo la de un hombre caído en desgracia, sino la de una red de traiciones políticas que necesitaban un chivo expiatorio, y en medio de esa tormenta de intrigas, la riqueza acumulada en el Océano Índico se desvaneció en las brumas del Atlántico, dejando rastros fragmentados que apuntan a múltiples rincones del globo, desde las gélidas aguas de Nueva Escocia hasta los manglares tropicales de Madagascar. Para entender la ubicación de su tesoro, primero debemos comprender la desesperación de sus últimos meses. En 1699, Kidd no era el pirata sanguinario que la propaganda británica pintó después. Era un hombre perseguido, un capitán que se dio cuenta demasiado tarde de que sus poderosos benefactores en Londres, incluyendo al mismísimo conde de Bellomont, le habían dado la espalda. Al regresar de su expedición en el Océano Índico a bordo de la Adventure Galley, Kidd cargaba con el botín capturado al Kedag Merchant, un pesado carguero armenio cargado de sedas, muselinas, oro, plata y gemas preciosas. Kidd sabía que su única moneda de cambio para evitar la horca era ese botín. Antes de entregarse en Boston para intentar limpiar su nombre, Kidd navegó cautelosamente por la costa este de los futuros Estados Unidos, deteniéndose en calas solitarias y ensenadas oscuras. Fue en este trayecto donde la realidad del tesoro enterrado comenzó a mezclarse con la ficción, ya que Kidd efectivamente escondió una parte confirmada de su riqueza en la isla de Gardiner, cerca de Long Island, bajo el permiso de su propietario, John Gardiner. Aunque ese alijo fue recuperado por las autoridades y enviado a Inglaterra como prueba en su juicio, la creencia popular sostiene que aquello era apenas una fracción, una migaja lanzada para distraer a los lobos, mientras el verdadero corazón del tesoro permanecía oculto en algún lugar más profundo y seguro. El misterio se intensifica cuando miramos hacia el norte, hacia el enigmático pozo del dinero en Oak Island, Nueva Escocia. Durante décadas, una de las teorías más persistentes ha vinculado la ingeniería imposible de este pozo inundable con el genio táctico y los recursos de William Kidd. Se dice que Kidd, consciente de que no podría ocultar su gran cargamento en una simple playa, utilizó a su tripulación y sus conocimientos de náutica para construir una cámara acorazada natural, protegida por canales de marea que ahogarían a cualquiera que intentara excavar sin el mapa correcto. Los defensores de esta teoría señalan que Kidd era un navegante experto, que conocía bien esas costas y que contaba con la mano de obra necesaria para realizar una obra de tal magnitud antes de dirigirse al sur, para enfrentar su destino. La atmósfera en Oak Island es espesa, cargada de una extraña melancolía que parece proteger sus secretos, cada vez que una excavadora se acerca a lo que parece ser madera antigua o fragmentos de oro. El océano reclama el pozo, como si el propio espíritu de Kidd estuviera tirando de las palancas desde el más allá para asegurar que su riqueza nunca financia a quienes lo traicionaron. Sin embargo, otros ojos miran hacia el otro lado del mundo, hacia el cementerio de piratas en la Île Sainte-Marie, frente a la costa de Madagascar. Fue allí donde Kidd pasó gran parte de su tiempo durante su supuesta transición a la piratería, y donde el Adventure Galley, su barco principal, fue finalmente abandonado e incendiado, porque ya no era apto para navegar. En 2015, el explorador Barry Clifford anunció al mundo el descubrimiento de un lingote de plata de 50 kilogramos en las aguas someras de esta isla, afirmando que pertenecía al tesoro perdido de Kidd. Aunque la UNESCO más tarde desacreditó el hallazgo, sugiriendo que el lingote era en realidad un lastre de plomo de una antigua construcción portuaria, la fiebre por el tesoro en Madagascar no se ha enfriado. Los arrecifes de coral y las cuevas submarinas de la región siguen siendo un laberinto de posibilidades,
donde los restos de naufragios del siglo XVII se confunden con la geología marina, guardando quizás los rubíes y diamantes que Kidd supuestamente arrebató al gran mogol de la India. La idea de que Kidd dejó su gran fortuna en el Índico antes de emprender su fatídico regreso a América tiene lógica, para quienes creen que un hombre tan astuto nunca habría arriesgado todo su botín en un solo viaje a través de un océano patrullado por la Marina Real. No podemos ignorar la posibilidad de que el tesoro no esté en una isla lejana, sino enterrado en la burocracia y los sótanos de la historia de Nueva York y Connecticut. Se cuenta que Kidd frecuentaba las Steamboat Islands, un archipiélago de pequeñas islas rocosas en el Long Island Sound, y que una de ellas, Money Island, lleva ese nombre precisamente por las leyendas locales que sitúan sus cofres bajo las raíces de sus pinos retorcidos. Los relatos de los pescadores locales hablan de luces extrañas en las noches de tormenta y de sombras que parecen excavar en la arena, un eco espectral de los hombres de Kidd, que bajo la amenaza de muerte habrían cavado pozos profundos en la noche para proteger el oro de su capitán. Lo que hace que estas historias sean tan tangibles es la geografía misma de la zona. Las islas están llenas de grietas naturales y cuevas que habrían servido como escondites temporales ideales para un hombre que esperaba ser exonerado y regresar pronto por su propiedad. La tragedia de Kidd es que ese regreso nunca ocurrió. La justicia inglesa fue rápida y brutal, y sus secretos murieron con él en mayo de 1071. La búsqueda del tesoro de Kidd también ha tomado un giro cartográfico con los famosos mapas de Skelton. Estos mapas, supuestamente encontrados en muebles antiguos que pertenecieron al capitán, contienen coordenadas crípticas y dibujos de islas con nombres como Isla del Esqueleto. Aunque muchos expertos los consideran falsificaciones modernas diseñadas para alimentar la fiebre del oro, otros ven en ellos una pieza genuina del rompecabezas. Estos documentos describen una isla con forma de tortuga y un sistema de cuevas accesibles, solo durante la marea baja, un detalle que resuena con la forma en que los piratas de la época operaban. Si estos mapas son reales, el tesoro podría estar en algún lugar del mar de China Meridional o en las costas de Vietnam, lugares que Kidd pudo haber visitado o planeado visitar para desaparecer de la faz de la tierra. La imagen de un capitán solitario, dibujando a mano alzada los contornos de su salvación en un trozo de pergamino mientras el viento ruge en las jarcias, añade una capa de humanidad y desesperación a una historia que a menudo se reduce a simples monedas de oro. Más allá del metal y las piedras preciosas, el verdadero tesoro de William Kidd podría ser la persistencia de su mito. Cada generación encuentra una nueva razón para buscar su oro, ya sea por la emoción de la aventura, la curiosidad arqueológica o la simple codicia humana. Pero hay una teoría más oscura y melancólica, que no hay más tesoro. Algunos historiadores sugieren que Kidd, en su intento desesperado por negociar con Bellomont, exageró enormemente la magnitud de su riqueza. Es posible que gran parte de lo que capturó fuera distribuido entre su tripulación amotinada para evitar que lo asesinaran en Asdamar, o que se perdiera en las reparaciones constantes de sus barcos dañados. Si esto es cierto, el tesoro oculto no sería más que una invención de un hombre que intentaba comprar su vida con una mentira dorada. Una historia que creció hasta convertirse en un monstruo de 1000 cabezas que se alimenta de los sueños de los incautos. Sin embargo, esta versión choca frontalmente con los registros de carga de los barcos que Kidd capturó, los cuales detallan riquezas que harían palidecer a cualquier banco moderno. Si camináramos hoy por los muelles de Londres, cerca del Pub Prospect of Whitby, donde Kidd bebió su última cerveza antes de morir, sentiríamos la humedad del río y el olor a lodo que tanto odió en sus últimos momentos. Allí, su cuerpo fue dejado encadenado para que el agua del Támesis lo cubriera 3 veces, una tradición para los piratas. Mientras el agua subía, Kidd sabía dónde estaba cada onza de su oro, pero guardó silencio, quizás como último acto de rebeldía contra un sistema que lo usó como peón y luego lo desechó. Ese silencio es el que ha mantenido viva la búsqueda durante más de 300 años. La posibilidad de que un tesoro de proporciones bíblicas esté esperando bajo unos pocos metros de arena o coral es demasiado tentadora para dejarla morir. La ciencia moderna, con sus radares de penetración terrestre y satélites de alta resolución, sigue escaneando las costas, pero Kidd fue un hombre de una era diferente, una era donde la astucia y el conocimiento del mar superaban a cualquier tecnología.
Tal vez el tesoro esté escondido a plena vista, disperso en las pequeñas fortunas de las familias coloniales de Nueva Inglaterra, que según los rumores de la época, recibieron sobornos de Kidd a cambio de suministros y refugio. Se dice que muchas de las grandes mansiones de Long Island fueron construidas con oro que llevaba la marca del Gran Mogol, lavado a través de redes comerciales locales que no hacían preguntas. En este sentido, el tesoro de Kidd no estaría en un solo cofre, sino integrado en los cimientos mismos de la economía de las primeras colonias americanas. Un secreto compartido por cientos de personas que prefirieron la prosperidad silenciosa a la honestidad pública. Esta teoría es menos romántica que una cueva llena de joyas, pero mucho más probable en el contexto de la época, donde la piratería y el comercio ilegítimo a menudo eran las dos caras de la misma moneda. Aún así, el corazón humano prefiere la imagen de la isla desierta. Imaginemos por un momento una pequeña formación rocosa en el Caribe, una de esas islas que no aparecen en los mapas modernos porque son poco más que un banco de arena. Allí, bajo la sombra de una palmera que ya no existe, Kidd pudo haber enterrado un cofre de hierro reforzado, conteniendo no solo oro, sino sus diarios y sus pruebas de que siempre actuó bajo las órdenes del rey. Para Kidd, ese tesoro era su testimonio, su voz cuando ya no pudiera hablar. Al esconderlo, no solo estaba protegiendo su riqueza, sino su verdad, esperando que algún día alguien con el corazón puro o la suerte necesaria lo encontrara y redimiera su nombre. Esta carga emocional es lo que separa la historia de Kidd de la de otros piratas como Barba Negra o Bartholomew Roberts. Kidd no quería ser un forajido. Fue empujado a hacerlo por las circunstancias y la traición de los hombres de poder. La búsqueda en Vietnam, específicamente en la zona de Ontrelong, ha ganado adeptos en los últimos años debido a la interpretación de ciertos grabados en rocas que algunos vinculan con la simbología masónica y pirata de la época de Kidd. Se cree que Kidd, tras enfrentarse a los piratas locales en el mar de China, pudo haber utilizado estas islas como un punto de reabastecimiento secreto. Los relatos hablan de una cueva inundada donde el resplandor del oro puede verse cuando el sol está en el ángulo perfecto durante el solsticio de verano. Aunque suena a pura ficción de aventuras, la precisión con la que algunos buscadores de tesoros describen estos sitios sugiere que hay algo más que simple fantasía en sus palabras. El problema, como siempre, es el acceso y la protección que la naturaleza otorga a sus secretos. Las selvas de Vietnam son implacables y guardan sus misterios con la misma fiereza que el océano. A medida que nos acercamos al final de este recorrido por las posibles ubicaciones del tesoro de William Kidd, nos damos cuenta de que la respuesta no es una coordenada única en un GGCS. El tesoro es una entidad viva que se desplaza según quien cuente la historia. Para el historiador está en los archivos del Almirantazgo británico. Para el buzo está en las profundidades de Madagascar. Para el soñador está en una isla que solo aparece en los mapas de la imaginación. Pero para el propio William Kidd, en ese instante final, antes de que la soga se tensara y su cuello se rompiera, el tesoro era probablemente el recuerdo de su hogar en Nueva York, de su esposa Sarah y de una vida de respeto que le fue arrebatada. La verdadera riqueza que Kidd escondió no fue el oro, sino el misterio eterno que garantiza que su nombre nunca sea olvidado, convirtiéndolo en el capitán más exitoso de la historia, no por lo que capturó, sino por lo que logró ocultar. La leyenda de Kidd continuará inspirando libros, películas y expediciones, mientras existan hombres y mujeres que miren al horizonte y sientan la llamada de lo desconocido. El tesoro oculto es el motor de la curiosidad humana, un recordatorio de que el mundo todavía tiene rincones que no han sido conquistados por la luz de la razón. Quizás algún día, un niño jugando en una playa de Connecticut encuentre una moneda extraña con una inscripción en árabe o armenio, o un geólogo en Oak Island descubra una anomalía que no puede ser explicada por la naturaleza. Hasta que ese día llegue, William Kidd seguirá riendo desde las sombras de la historia, observándonos buscar en la arena lo que él dejó en la eternidad. La búsqueda es, en sí misma, el botín más valioso, pues nos obliga a explorar el pasado, a cuestionar la justicia de los hombres y a mantener viva la llama de la aventura en un mundo que a veces parece demasiado pequeño. En las noches de luna llena, cuando la marea está inusualmente baja en Gardiner's Island,
Algunos lugareños juran ver la silueta de un hombre alto, con un abrigo de capitán, caminando por la orilla con una pala en la mano. Dicen que no busca oro, sino que vigila lo que ya está allí, asegurándose de que el secreto se mantenga a salvo de la codicia de los vivos, sea una alucinación causada por la niebla o un eco real del pasado. La presencia de Kidd es innegable. Su tesoro es una promesa de que hay cosas en este mundo que el dinero no puede comprar y que el tiempo no puede erosionar. Y así, el misterio permanece, oculto bajo capas de tierra, agua y mitología, esperando a que el próximo acto de esta gran obra de teatro náutica revele, finalmente, dónde descansan las riquezas del capitán más enigmático que alguna vez surcó los 7 mares. La historia de William Kidd no termina en la horca, sino que comienza cada vez que alguien abre un mapa y se atreve a soñar con lo imposible, recordándonos que mientras haya un rincón sin explorar, el tesoro seguirá allí, esperando en silencio entre el salitre y la arena.